Grábeme, don David. Ahí le va. Se lo adelantaba y por más que la leo, la he leído 2 o 3 veces ya esta columna, más me gusta. Creo que es importante que la oposición, que esos golpeadores, que esos mercenarios de la información, que esos politiquillos que buscan usar la crisis del coronavirus para meterle golpes bajos al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lean y relean lo que escribe Jorge Cepeda Patterson en el periódico El País de España. Lo titula: El coronavirus es el mismo, los países no. Después de ver el estado de guerra con el que el Estado francés está sometiendo a sus ciudadanos, comienzo a preguntarme si el remedio no es peor que la enfermedad. A estas alturas de la crisis desatada por el COVID-19, está claro que habrá más víctimas por el brutal impacto económico por las medidas tomadas para combatirlo que por los decesos que pueda provocar el horrible bicho. La suspensión prácticamente total de las cadenas productivas en buena parte del hemisferio norte, el cierre tajante de fronteras, la paralización de negocios durante semanas y el confinamiento de los ciudadanos tendrán secuelas que habrán de sentirse durante muchos meses, si no es que años. Pero no puedo evitar pensar en las tragedias en estadios o teatros en los que las personas terminan aplastadas por otras personas que huyen de una emergencia. Situaciones en las que el pánico resulta más dañino que aquello que lo desató. Los mandatarios europeos se pusieron a competir entre sí para ver cuál de ellos tenía más tamaños y llegaba más lejos, por así decirlo. Al final ganará Angela Merkel, como siempre, y decidieron poner en estado de sitio a sus ciudadanos. Lo sé porque el cierre de las fronteras me tomó en el sur de Francia, durante un tour por la traducción de mis novelas, ahora suspendido, y me ha tocado observar de cerca las draconianas y autoritarias medidas. Espero que les funcionen. Lo que no estoy muy seguro es que estas soluciones le sirvan a México. Las redes sociales en nuestro país poco menos que han crucificado al presidente López Obrador y a su gabinete por la negligencia asesina al demorar la implantación de medidas similares. Obviamente negligencia asesina entre comillas. Se pregunta Jorge Cepeda Patterson, se trata del mismo virus, ¿no? Tendríamos que estar haciendo lo mismo desde hace semanas, ¿no? Pues no necesariamente. En efecto, se trata del mismo virus, pero no en todos lados se comporta igual. Todo indica que la propagación es distinta en los países del norte. Es un bicho al que le gusta el frío, dice Manuel Elkin Patarroyo, una celebridad en el mundo de las pandemias, y explica que los expertos han notado un comportamiento radicalmente distinto en su capacidad de propagación por arriba de los 22 grados de latitud norte, San Luis Potosí en el caso de México. Una revisión del reporte en tiempo real de la Organización Mundial de la Salud, con los datos de cada país día por día, muestra claramente que al sur de esta línea, los pocos enfermos detectados corresponden a viajeros, o sea, casos importados, pero con escaso alcance propagador. No así en Europa, en el que la transmisión ya es eminentemente local. Los escépticos atribuyen al subdesarrollo de África, de Latinoamérica o el sudeste asiático el bajo registro de casos, atribuyéndolo a la negligencia y al atraso de los sistemas de salud locales, pero han transcurrido semanas sin que las cifras aumenten significativamente. Eso y el impacto minúsculo en países como Australia o Nueva Zelanda, que tienen fuertes vínculos turísticos y de negocios con China, parecería confirmar la idiosincrasia geográfica del virus. En otras palabras, puede entenderse la precipitación de los europeos en aplicarse quimioterapias masivas que barrerán con su economía, pero eso no significa que tengamos que inmolarnos con las mismas dosis solo para poner las barbas a remojar o mostrar que estamos al nivel de Europa. Por otro lado, incluso si el coronavirus fuese igual de devastador que en aquellos países, cabría preguntarse si la estrategia de shock es factible en nuestro país. Se habla de la bancarrota de líneas aéreas, hotelería, miles de negocios, la industria automotriz y un largo etcétera. Para compensarlo, en Alemania, Francia, España e Italia, los presidentes han mencionado inyecciones astronómicas para salvar la planta productiva cuando la crisis de salud mengüe. Las cifras que se mencionan equivalen a varias veces el Producto Interno de nuestro país. Y eso por no hablar de la situación de los ciudadanos de a pie.
Los gobiernos europeos han condonado impuestos y pago de servicios públicos y ofrecen cobertura del salario en proporciones que van del 80 al 100% durante las semanas de confinamiento. En países de finanzas públicas endebles como el nuestro, eso sería un sueño guajiro, e incluso si no lo fuese, ¿qué decirle a la mayoría de los mexicanos? El 57% de la población que obtiene su sustento de la economía informal y no tendría acceso a tales beneficios. Que deje de comer durante algunas semanas para que no se vaya a contagiar de un virus que hasta ahora no ha matado a nadie. Vivimos en una sociedad en la que algunas regiones y el grueso de los habitantes se encuentra al borde del abismo. Haríamos bien en pensárnoslo 2 veces antes de imitar un esquema de solución que no corresponde a nuestras posibilidades. Las consecuencias para muchos podrían ser apocalípticas. Nunca como ahora viene al caso el viejo refrán de que cuando Estados Unidos tiene gripe, México padecía pulmonía. Habría que imaginarnos qué pasaría si nos aplicamos el coma inducido al que ellos se han entregado, sabedores de tener los recursos para revivirse. No estoy seguro de que nuestra mecánica nacional pueda sacarnos del hoyo al que meteríamos a nuestro endeble aparato productivo. Esto no significa que el gobierno deba cruzarse de brazos, suspender actos masivos, clases en las escuelas y reuniones públicas que puedan ser postergables. Tiene sentido, pero está claro que la mejor política de seguridad es aquella que tiene que ver con la promoción de conductas razonables para minimizar el riesgo de la epidemia, insistir a la población en el lavado de manos y mantener distancia necesaria al hablar con otras personas. Tendríamos que exigirle al presidente una conducta personal congruente con las normas de salubridad que promueven las autoridades sanitarias, pero sea por mala o buena leche, por pánico, por malinchismo malentendido, habría que pensar 2 veces antes de exigirle al presidente que le dé un balazo al pie a una economía que ya renquea en la otra pierna. Ten cuidado con lo que deseas, dicen los gringos, y en eso tienen la razón. A mí en lo particular, mi querido Toño, esta columna de Jorge Cepeda Patterson la considero una de las mejores piezas que le he leído. Y qué mejor escuchar una voz con autoridad periodística, deje usted la moral, con autoridad periodística para tal vez ponernos en contexto y con toda la decencia del mundo esta crisis del coronavirus, no en Francia, no en España, no en Estados Unidos, en México, mi querido Toño. Así es, y es por eso que muchas personas están buscando que no se termine ya definitivamente con el servicio en restaurantes, que lo hagan simplemente de recoger o de enviar comida, por ejemplo, que se pueda seguir trabajando desde casa. Y yo te hago una pregunta a ti, Vicente, ¿tú crees que esta columna de Cepeda Patterson, disculpe, se me fue ahí el nombre, de Jorge Cepeda Patterson, la va a compartir Carlos Loret de Mola o Joaquín López Dóriga, la misma Adela Micha en sus espacios? No, por eso es importante lo que estamos haciendo desde un medio independiente, libre, como sin censura, porque estas opiniones, incluso desde el otro lado del mundo, porque él dice que le agarra la crisis en la frontera con Francia por el tour que estaba haciendo con sus novelas, pues es importante que un mexicano nos plantee esto desde allá, desde el epicentro de la crisis. Así es importante saber lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, cómo es, en efecto, hay un estado completamente policial en la tierra de la libertad, que también se le llama no solo aquí en Estados Unidos, sino allá en Francia, ¿no? Donde surge pues la Revolución Francesa, donde los franceses siempre aseguran luchar mucho por sus derechos y los derechos de los demás, ¿no? En estos momentos tenemos a un presidente que dice el estado de guerra constantemente, ¿no? Estamos en guerra, ¿no? Ahí en Francia, y es algo que uno dice, bueno, no estamos en guerra, es un patógeno, es un enemigo invisible, pero guerra no tanto, no podemos decirlo así, que en efecto, no solamente en Francia, sino en muchos sitios de Europa, se está multando a la gente y hasta están encarcelando a la gente que sale a las calles, cosa que está bien hasta cierto punto, no porque se acaben con los derechos de las personas, los derechos fundamentales, sino que hay también gente que no tendría por qué estar en las calles en esta crisis, y que simplemente tienen una actitud verdaderamente egoísta, ¿no? Y sin pensar en los demás. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero en efecto, a mí me parece que la forma en la que el gobierno de México está actuando es
la correcta, lo digo sin apapacho, esta es la forma correcta porque todo se ha dado por fases, por la cantidad de infectados y la cantidad de decesos que ha enfrentado México hasta el momento. Debido a esto, es que no se han cerrado definitivamente ya los restaurantes, situaciones de este estilo. Se suspendió, me comentaba hace rato Ricardo Serrano, que se suspende, por ejemplo, ya la Feria de San Marcos. Por ahora se suspende, ¿no? No se cancela. Y es que esto de verdad le está dando en la torre y le va a dar en la torre, en todo caso, a la economía. Lo mejor es ahorrar, buscar formas de sacar esto adelante y los que puedan, pues echarle la mano a los demás. Pues vaya, si me permites decirlo, y como lo dice Rafa Herrera, vaya periodicazo en el hocico para muchos políticos y colegas periodistas de Jorge Cepeda Patterson, quienes desde México buscan tronar al gobierno en medio de esta crisis. Y si me permites, Toño, en ese contexto de la columna de opinión que les acabo de leer de aguas, porque lo que se está haciendo en otras partes del mundo no necesariamente debería de aplicarse en México, ¿por qué no rescatamos esta repasada que también le pone Gaby Osorio, esta diputada de la Ciudad de México?